Gnosis, conocimiento iluminado de los misterios divinos reservados a una élite. Bienvenidos a este curso de Gnosis en línea. Hoy finalizamos el estudio de las principales leyes mecánicas de la naturaleza con la lección número 13, que lleva por título La revolución de la conciencia. A continuación, explicaremos la necesidad urgente de que el humanoide realice dentro de sí mismo una revolución consciente, una revolución de su conciencia que le permita salir de su mecanicidad y sujeción a las leyes planetarias de vida y muerte, retorno y recurrencia, karma y dharma, evolución e involución, entre otras. La revolución de la conciencia es el quinto evangelio. La humanidad necesita con urgencia un cambio radical, total y definitivo, y esto solo es posible mediante la revolución de la conciencia. El pobre humanoide intelectual, falsamente llamado hombre, puede desarrollar todas sus ocultas posibilidades si así lo quiere, pero el desarrollo de todas esas posibilidades no es realmente una ley. La ley para el hombre máquina es nacer, crecer, reproducirse y morir dentro del círculo vicioso de las leyes mecánicas de la naturaleza. Jesús el Cristo dice lo siguiente: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Angosta es la puerta, y estrecho es el camino que conduce al desarrollo de todas las posibilidades del hombre, pero muy pocos son los que encuentran esa puerta y ese camino. El camino que conduce al desarrollo de todas las ocultas posibilidades del hombre va de hecho contra la naturaleza, contra el cosmos, contra la vida social común y corriente, contra sí mismo, contra todo y contra todos. Esto explica por qué el camino es tan difícil y exclusivista. Por algo se ha llamado la senda del filo de la navaja. Este camino es muy amargo, más amargo que la hiel, es lo opuesto a la vida corriente, a la vida de todos los días, se basa en otra clase de principios, está sometido a otras leyes. El pobre humanoide intelectual puede desarrollar todas sus posibilidades si así lo quiere, mas también pueden sus posibilidades quedar sin desarrollo alguno y hasta pueden perderse totalmente. Muchos pseudo-ocultistas y pseudo-esoteristas suponen equivocadamente que tales posibilidades pueden desarrollarse mediante la sabia ley de la evolución, pero ese concepto es totalmente falso porque ninguna mecánica puede desarrollar todas nuestras posibilidades latentes. La autorrealización íntima del hombre no es jamás el producto de ninguna mecánica, sino el resultado de un trabajo consciente, hecho con suma paciencia y dolor por nosotros mismos y dentro de nosotros mismos. Solo mediante sucesivos e ininterrumpidos trabajos autoconscientes dentro de nosotros mismos podemos desarrollar todas nuestras ocultas posibilidades. La ley de la evolución y progreso y la ley de involución y retroceso son dos leyes mecánicas que trabajan en forma armoniosa y coordinada en toda la naturaleza. Todo evoluciona e involuciona, avanza y retrocede, existe evolución en todos los organismos que nacen y se desarrollan, existe involución en todos los organismos que envejecen y mueren. En la vida diaria de todos los días, con todas esas escuelas pseudo-esoteristas, pseudo-ocultistas, espiritualistas, científicas, etc., no existe nada que tenga todas las posibilidades del camino, y tarde o temprano solo pueden conducirnos a la muerte, no pueden llevarnos a ninguna otra cosa. La senda del filo de la navaja está llena de peligros por dentro y por fuera. Es muy raro aquel que encuentra el camino, pero más raro es hallar a alguien que no abandone el camino y llegue a la meta. En el mundo existen muchas escuelas pseudoesotéricas y pseudo-ocultistas con muy buenas intenciones y preciosos estudios que a nadie perjudican y a todos benefician, pero eso no es el camino. Ciertamente el camino es demasiado oculto, estrecho y lo que es peor todavía, espantosamente difícil. El camino le gusta sino a unos pocos, los pseudoesoteristas, pseudo-ocultistas y miembros de muchas sectas muy hermosas aborrecen el camino y lo califican incluso de magia negra. La evolución mecánica del humanoide intelectual es necesaria para la naturaleza hasta cierto punto muy bien definido.
Más allá de dicho punto, la evolución mecánica del bípedo humano se hace no solamente innecesaria para la naturaleza, sino también perjudicial para ella. Los procesos evolutivos e involutivos de la humanidad se corresponden con los periodos de evolución e involución de los planetas en el espacio. Hablando esencialmente diremos que en realidad la humanidad no evoluciona, se producen muchos cambios en la periferia de la conciencia humana, pero ninguno en el centro de la conciencia humana. Las multitudes que vitoreaban a Nerón y pedían la crucifixión del Cristo Jesús, las multitudes que gozaban apedreando a los profetas, todavía son las mismas, solo han cambiado de cuerpo y de costumbres, la esencia permanece igual, no ha progresado. Los planetas producen a veces cambios evolutivos, a veces involutivos en la periferia del animal intelectual, caen y se levantan nuevas civilizaciones, pero el alma, la esencia, permanece lo mismo. Este triste hormiguero humano vive sobre la superficie de la Tierra para cumplir con los propósitos y necesidades de la naturaleza. La Tierra no desperdicia nada, porque quiere vivir y utilizar por igual tanto los productos de la evolución como de la degeneración, aun cuando en cada caso los propósitos sean totalmente diferentes. El humanoide intelectual puede convertirse en hombre de verdad mediante la autorrealización íntima, pero la autorrealización de todas las masas humanas no solo es algo imposible, sino también algo perjudicial para el planeta en que vivimos. La naturaleza no necesita de la autorrealización íntima del hombre, esto es hasta contrario a sus propios intereses, por este motivo existen determinadas fuerzas muy especiales, desafortunadamente negras, que se oponen violentamente a la autorrealización íntima de las humanas multitudes. La vida general de la humanidad se dividió en dos corrientes desde la época Atlante, la cual existió muchos siglos antes de que naciera Babilonia. El Evangelio cristiano nos habla de dos rebaños. El rebaño de las ovejas y el rebaño de los cabritos. No cabe duda alguna de que la casi totalidad de seres humanos que pueblan la tierra pertenecen de hecho y por derecho propio al reino de los cabritos. La naturaleza se traga a sus propios hijos, la naturaleza se come sus cabritos que son tan numerosos como las arenas del mar. La vida humana en la tierra fluye en dos corrientes, la de las ovejas y la de los cabritos. El hombre que posee realmente y de verdad al ser, al íntimo, sigue la corriente del río de la vida. El hombre que no posee al ser, sigue la corriente del río tenebroso de la muerte. El río de la vida se pierde en el océano del espíritu universal de vida. El río de la muerte se pierde entre las grietas de las regiones profundas de la tierra. La tierra necesita alimento y el río de la muerte se lo lleva entre sus aguas negras. No podría existir la construcción involutiva que tiene lugar en el interior del planeta Tierra, sin la actividad de los hombres con piel de chivo que entran en el mundo subterráneo. Tras todo ese mecanismo vital del mundo, detrás de todos esos procesos químicos que estructuran la dura roca, está la psiquis colectiva de los hombres con piel de chivo. Los tenebrosos le dan consistencia física al hierro, al pedernal y al granito. Si por cualquier procedimiento extrajéramos del infierno o reino mineral a todos los tenebrosos que lo habitan, la dura roca perdería su consistencia, su dureza y se tornaría elástica, plástica, inútil, entonces su final sería un hecho inevitable. La primera liberación del hombre consiste precisamente en esa posibilidad de pasar de la corriente tenebrosa que está predestinada a desaparecer entre las profundidades de la tierra, a la corriente luminosa que debe desembocar entre el océano de la gran luz. No es fácil pasar de la corriente negra a la corriente blanca, para ese pasaje es urgente renunciar a todo aquello que nos agrada y parece una bendición, a todo eso que nos parece muy romántico y precioso, etc. Es necesario morir psicológicamente para el mundo, disolver el yo, el ego, el mí mismo, abandonar aquello que sabe a delicias y pasiones, etc. Es necesario nacer, y este es un trabajo con el grano, con la semilla, esto es un problema sexual. Es indispensable amar a nuestros semejantes y sacrificarnos totalmente por ellos.
El camino es más amargo que la hiel, y a la naturaleza no le conviene porque es contrario a sus designios. El reino mineral se alimenta con la humanidad es parte de la vida orgánica de la tierra, el alimento de la tierra. Si toda la humanidad se autorrealizara, esto sería fatal para el reino mineral. La naturaleza se opone a la autorrealización íntima del hombre, porque esto es contrario a sus propios intereses. Lo normal, lo natural es que el reino mineral se trague a la humanidad. Jesús el Cristo dijo: de 1000 que me buscan, uno me encuentra, de 1000 que me encuentran, uno me sigue, y de 1000 que me siguen, uno es mío. La autorrealización íntima solo es posible en individuos aislados con ayuda de conocimientos y métodos adecuados. Semejante revolución íntima puede ocurrir solamente dentro del individuo y está, de hecho, contra los intereses de la naturaleza. El objetivo de la ciencia gnóstica es la autorrealización del hombre, lo que implica el desarrollo armonioso y equilibrado de todas las posibilidades humanas. La autorrealización íntima del hombre es un trabajo individual, único y exclusivamente para él mismo. Ni a la naturaleza, ni a nadie le interesa el desarrollo de tales posibilidades individuales. Lo más grave de todo esto es saber que nadie tiene obligación de ayudar al individuo revolucionario, nadie tiene la más leve intención de ayudar a un revolucionario de esta clase, se está completamente solo, y si un maestro revolucionario resuelve orientarnos, es realmente haber tenido mucha suerte. Las fuerzas tenebrosas que se oponen resueltamente a la autorrealización íntima de las grandes masas humanas, también se oponen resueltamente y hasta en forma violenta a la autorrealización íntima del individuo revolucionario. Todo hombre revolucionario tiene que ser lo suficientemente astuto como para burlar a las fuerzas tenebrosas, mas las masas humanas, desgraciadamente, no pueden hacerlo. Solo el individuo revolucionario puede ingeniárselas y ser más listo que dichas fuerzas tenebrosas. No existe autorrealización obligatoria ni mecánica. La autorrealización íntima del hombre es el resultado de la lucha consciente. La naturaleza no necesita la autorrealización íntima del ser humano, no la quiere, la aborrece y lucha contra ella con sus mejores armas. La autorrealización íntima solo puede ser una necesidad urgente para el hombre revolucionario, cuando éste se da cuenta de su horrenda situación y de la abominable suerte que le espera, cuál es la de ser tragado vorazmente por el reino mineral. La revolución de la conciencia solo es posible en el sentido de ganar, de conquistar nuestras propias posibilidades latentes, nuestros propios tesoros escondidos. Si toda la humana especie quisiera obtener lo que le corresponde por derecho propio, la autorrealización íntima volvería a hacerse imposible, porque lo que es posible para el individuo revolucionario es imposible para las masas. La ventaja que tiene el revolucionario separado es que realmente resulta demasiado pequeño, y para los fines de la gran naturaleza no tiene la menor importancia la existencia de una máquina más o de una máquina menos. Si una célula microscópica de nuestro cuerpo se revoluciona contra nosotros, eso no tiene la menor importancia, pero si todas las células de nuestro cuerpo se revolucionan, entonces sí, la cosa es grave y vamos con el médico para combatir contra dicha revolución con todas las armas de la ciencia. Exactamente la misma cosa ocurre en un individuo aislado, resulta demasiado pequeño como para influenciar toda la vida del organismo planetario en el cual vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Aquellos que afirman que todos los seres humanos llegarán tarde o temprano a la autorrealización íntima mediante la evolución de la naturaleza son unos tremendos mentirosos, unos farsantes, unos embusteros, porque jamás ha existido, nunca existirá autorrealización mecánica. La autorrealización íntima es la revolución de la conciencia, y ésta jamás puede revolucionarse inconscientemente. La revolución del hombre es la revolución de su voluntad, y jamás podría ser una revolución involuntaria de tipo mecánico. La autorrealización íntima es el resultado de supremos autoesfuerzos voluntarios y perfectamente autoconscientes.
La autorrealización íntima exige tremendos superesfuerzos individuales, y estos solo son posibles mediante la revolución de la conciencia. Jesús el Cristo jamás les prometió el reino a todos los seres humanos. Jesús hace énfasis en la dificultad de entrar al reino. Árbol que no da fruto, cortadlo y echadlo al fuego. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. El reino de los cielos es semejante a una red, que echada al mar, recoge de toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla, y sentados, recogen lo bueno en cestas, y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo, saldrán ángeles, y apartarán los malos de entre los justos y los echarán entre el horno de fuego, o sea al reino mineral. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Solo el hombre verdaderamente revolucionario puede entrar al reino de la magia blanca, al reino del esoterismo, al magis regnum, regnum Dei. Jesús lo dijo: el reino de los cielos se toma por asalto, los valientes lo han tomado. La ciencia gnóstica hace hincapié en la necesidad de apartarse de las leyes de la evolución y la involución, porque son completamente mecánicas, porque pertenecen a la rueda del samsara. Los estudiantes gnósticos transitan la senda de la revolución de la conciencia, que es la que nos conduce a la liberación final. Tal senda es difícil. La senda que conduce a la autorrealización íntima del ser posee 3 factores de la revolución de la conciencia, que son: morir, porque hay que morir psicológicamente, el ego debe morir, debe quedar reducido a polvo. Nacer, sí, necesitamos convertirnos en verdaderos hijos de la luz, en maestros del templo de los 2 veces nacidos, y como tercer factor está el sacrificio por la humanidad. El gran maestro Jesús definió eso cuando dijo: el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Negarse a sí mismo es morir psicológicamente, es la eliminación del ego. Tomar la cruz significa trabajar en la forja de los cíclopes para llegar al nacimiento segundo, y sacrificarse por la humanidad es seguir al Cristo, imitar al Cristo, estar dispuestos a entregar la vida por los demás en el ara del supremo sacrificio por la humanidad. El primer factor se refiere a la muerte mística, la muerte del yo, del mí mismo, del sí mismo. Como hemos explicado anteriormente, el yo es legión de diablos. Es urgente desintegrar ese yo, reducirlo a polvo, con el único propósito de que dentro de nosotros solo exista el ser. Es claro que para desintegrar el yo se necesita de una ética revolucionaria basada en la psicología. Esta técnica la enseñaremos en las próximas lecciones de psicología esotérica gnóstica. La disolución del yo es revolución radical, total y definitiva. El segundo factor está relacionado con el nacimiento segundo, con el cual se fabrican los cuerpos existenciales superiores del ser. Solo fabricando los cuerpos existenciales superiores del ser, se puede encarnar al Cristo íntimo. Los actuales cuerpos internos que posee el humanoide intelectual no sirven para la autorrealización íntima, porque son cuerpos lunares. Se necesita con urgencia fabricar los cuerpos solares, los cuerpos existenciales superiores del ser. La fabricación de dichos cuerpos solares solo es posible practicando el maituna o magia sexual. Resulta totalmente imposible encarnar al ser si no se posee los cuerpos solares, si no se fabrican por medio del maituna. La clave del maituna es conexión sexual del lingam yoni, sin derramar jamás el enseminis durante toda la vida. El tercer factor de la revolución de la conciencia consiste en sacrificarse por la humanidad, en mostrarles el camino a otros. Eso es caridad bien entendida, eso es amor. Finalizando, mucho hemos explicado, y mucho hemos dicho sobre los 3 factores básicos de la revolución de la conciencia, pero la gente es tibia y Cristo dijo: sed fríos o calientes, pero no tibios, porque a los tibios los vomitaré de mi boca. Los pseudoesoteristas y pseudo-ocultistas reaccionan ante los 3 factores del quinto evangelio, cada cual según su edad, condicionamiento mental, prejuicios,
pasiones, debilidades, etc. Es claro que toda esa gente fracasa inevitablemente y aun cuando tengan en este mundo millones de vidas, al fin dejan de nacer para entrar en el reino mineral. El abismo está lleno de equivocados sinceros y de personas llenas de muy buenas intenciones. La autorrealización íntima solo es posible trabajando con los 3 factores de la revolución de la conciencia que nos van a permitir salir de la mecanicidad y sujeción de las leyes planetarias de vida y muerte, retorno y recurrencia, karma y dharma, evolución e involución, etc. Con esto queremos decir que a medida que nos transformamos, vamos liberándonos de las 48 leyes que dominan nuestra vida, luego de las 24, y así sucesivamente, hasta quedar bajo la voluntad de la única ley, en el absoluto. Si después de ver el presente video, anhelas recibir la sabiduría gnóstica, te invitamos a suscribirte a nuestro canal oficial de YouTube y participar de nuestros cursos gratuitos de Gnosis en línea.